Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba de una montura bastante especial, la montura ZVO AM5. Es un poco la hermana mayor, un modelo superior a la AM3. Por ahora ZVO solo tiene dos modelos de monturas armónicas, que es lo que es este diseño. En definitiva, son monturas que se separan mucho del diseño clásico, con corona, con bissin fin, con engranajes entre el bissin fin y el motor, y también hay que saber que los motores tienen su propia reductora de engranajes en la misma carcasa del motor, ¿no? Todo esto lo elimina el sistema armónico, por tanto, eliminas un montón de juego muerto, es decir, no hay. Si desmontamos por dentro un poco la M5, que es muy fácil, se quita esta tapa de aquí y ya ves todas las tripas, verás claramente cómo el motor tiene una única correa, una correa de transmisión, que es lo que da tracción, movimiento al eje, en los dos ejes. Un motor, evidentemente un motor para cada eje y tal. No vas a ver ni bissin fin, ni corona, no tiene embragues tampoco, por tanto elimina todos los engranajes que en principio suelen generar backlash, juegos muertos, imprecisiones y tal. Por ese motivo es una montura que promete ser mucho más precisa que las habituales. Su mayor ventaja, que la veremos a fondo durante el vídeo, es que con muy poquito peso, apenas 5 kilos, te está aguantando lo que te aguanta una montura entre NQ6 y EQ6R, más o menos, por ahí ha sido, lo veremos luego. Es decir, una montura de 5 kilos te aguanta la misma carga que la que te aguanta una montura de 16 kilos. Y dices, coño, joder, pues si soy una persona que vive en un apartamento en una ciudad grande, que para ir hasta el coche, que voy a utilizar para ir al monte, tengo que ir andando, incluso igual, no sé, varios cientos de metros y tal, pues oye, te va a hacer falta, vas a valorar mucho más un equipo muy ligero, y que además te ofrezca una gran capacidad de carga. Evidentemente, los equipos clásicos ligeros no suelen tener altas capacidades de carga. Sin embargo, en estos diseños armónicos sí que ocurre esto. Monturas ligeras con gran capacidad de carga. Por tanto, es una gran ventaja, francamente. Vamos a probarla no con el Easy Air, que ya os adelanto que ZVO ha diseñado esta montura pensando solo en el astrofotógrafo, lo cual me parece mal. Quiero decir, hay muchos observadores visuales que necesitan o que prefieren una montura ligera, pero con gran capacidad de carga. ¿Por qué no? Los problemas de espalda, lo que os he comentado antes, aparco el coche a varios cientos de metros de mi apartamento, tengo que coger ascensor, escaleras, salir a la calle y tal, pues evidentemente me va a venir mucho mejor un equipo ligero, ¿no? ZVO te obliga a comprar, prácticamente te obliga a comprar el Easy Air con esta montura. Vamos a comentaros en el vídeo, la hemos usado con la aplicación Easy Mount de ZVO, es una aplicación para el móvil, gratuita, no tiene nada que ver con el Easy Air, y desde esa aplicación tú ya manejas la montura, haces los go-tos, ves el cielo, además está bastante elegante, es muy funcional, ahí me ha gustado, manejas varios settings también desde el móvil con esa aplicación, pero no puedes ponerla en estación. Eso es un problema porque tienes que buscarte la vida de maneras pues un poco más complejas, más difíciles, ¿no? En este sentido, como digo, ZVO ha pensado más en una montura para astrofotógrafos que una montura para visual, ¿no? Hemos hecho también autoguiados con ella, por supuesto, no podía ser de otra manera, y nos ha dado muy buenos resultados. Hemos observado con ella, la hemos comparado con estabilidad con una EQ6, con tubos ya un poco poderosos y pesados como un Newton 200 F5, y bueno, hemos visto que a la hora de enfocar las vibraciones hemos pillado un poquito el pulso, ¿no? Bueno, pues hablaremos de todo esto en la prueba que vamos a hacer de esta montura ZVO AM5 de diseño armónico. Vamos allá. Como os decía en la presentación, la montura ZVO AM5 es una montura de diseño armónico. Están poco a poco ya copando el mercado y estoy convencido después de esta prueba de que va a ser el diseño de monturas que más se utilice de aquí en unos años, francamente. Hemos explicado un poco lo que es el sistema armónico en la presentación, es decir, este diseño elimina completamente cualquier engranaje, no hay, lo único que hay es una correa y el propio engranaje del eje del motor y luego el propio engranaje del eje de la montura. El motor está un poquito separado de los ejes de la montura y transmite su tracción con una correa.
todo esto lo que nos aporta es mucha precisión. Y en este caso, además, el diseño permite una capacidad de carga muy alta, es decir, los motores aguantan mucha fuerza, hasta el punto de que, como dice ZVO, y como yo mismo he podido probar, la montura con un equipo de 6 kilos, 5, ¿vale? Por ahí, o sea, no un equipo muy pesado, sin contrapeso, trabaja de maravilla. Sí que se nota la ayuda del contrapeso cuando usas tubos como por ejemplo un Newton de 200 F5 o algo ya más pesado y más largo, ¿no? Pero que una montura te aguante, un equipo, además en astrofotografía, que es muy preciso con el autoguiado y todo esto, te aguante un equipo ligero, refractor de 80 o 100, sin necesidad de usar contrapeso, nos llama la atención, francamente. El asunto es que funciona, la verdad es que funciona. Se oye por ahí, bueno, pues se comenta a veces que con el sistema armónico que es tan preciso que no hace falta ni siquiera autoguiar. Bueno, eso no es así. El sistema armónico es muy preciso, aguanta mucha carga, pesa muy poco, pero necesita también ser autoguiado. En principio porque también tiene su error periódico el motor de AR, es decir, no es una montura que no tenga error periódico, lo tiene. Por tanto, tenemos que o bien corregirlo o autoguiarla, ¿no? Bien, la montura es elegante, la verdad, es bonita, hay que decirlo, con ese color rojo característico de la marca ZVO. Bien, en cuanto tocas la M5, es que te das cuenta de que es realmente un auténtico juguete. O sea, pesa 5 kilos. Yo recomiendo usar siempre el extensor de columna, la verdad que sí, el PE200, así es como se llama el extensor de columna de ZVO. Pues bien, con el trípode TC40 de fibra de carbono que viene de origen esta montura. También se puede comprar sin trípode, pero si la compras con trípode te va a venir con este trípode. Con su extensor de columna, el P200, y la propia montura, todo el conjunto, trípode, extensor, columna y montura, te pesa 8,5 kilos. Solamente una montura ecuatorial sin trípode y sin extensor, tipo EQ6, te está pesando 16 kilos. Es decir, si es un equipo tan ligero y que me aguanta tanto e incluso más carga que una EQ6, como os comentaba en la presentación, claro, yo vivo en un lugar privilegiado, tengo la furgoneta a 1 metro de la puerta de mi casa y el monte muy cerca porque vivo en un pueblo. Pero si vives en un apartamento en una ciudad donde aparcas el coche pues igual a 100 o 200 metros de tu portal, dime tú si no vas a valorar tener un equipo ligero y con gran capacidad de carga. Habitualmente los equipos ligeros no tenían mucha carga, pues porque en general un diseño clásico de montura ecuatorial, si es ligera, generalmente va en proporción, no va a aguantar, no va a tener mucha capacidad de carga, ¿no? En este caso la M5 es que trastoca toda esta ley, ¿no? Dices, joder, pues claro, yo que tengo que andar esos 200 metros con una maletita con ruedas seguramente, o con una bolsa pues ahí al hombro y tal y cual, este tipo de monturas me viene, vamos, como anillo al dedo. Por tanto, es un diseño, el armónico, muy interesante para, además de la gente que quiera un plus en precisión, para esos clientes que necesiten un equipo ligero, pequeño, pero que mantenga una capacidad de carga alta. Respecto a qué tubos puede cargar esta montura, la M5 de ZVO, tal, bien, lo que dice de fábrica es que esta montura de peso 5 kilos, 5 kilos y medio, te aguanta unos 13 kilos sin contrapeso, y con una pesa de 5 kilos nos cuenta que te aguanta hasta 20 kilos. A mí, francamente, me parecen cifras exageradas, como suele ser, yo siempre lo digo, habitual. Tengo un Newton de 200, de los viejos, además un poco más pesado, también tiene abrazaderas más pesadas. Este tubo, junto con el 80R que veis que lleva encima, todo este conjunto pesa unos 12 kilos y medio. Bien, en principio entra dentro del rango de peso que ZVO nos dice que esta montura aguanta sin necesidad de contrapeso. Bueno, sí que es cierto que el 80R levanta un poco el brazo de palanca, lo hace más alto, el equipo gana un poco más de altura y esto, pues bueno, es más perjudicial, pero bueno, en principio no debería haber problemas. Bueno, pues fijaros, cuando movemos todo el equipo sin contrapeso, tal y como dice la marca, yo aquí no estoy haciendo ninguna cosa rara,
sin contrapeso, movemos todo el equipo hacia una posición de observación meridiano y horizontal, cercana al horizonte, la montura baja, pero luego fijaros al subir, nos patina el eje de ascensión recta, es decir, si la ayudamos un poco con la mano, sí puede, pero si no la ayudamos con la mano, la montura no puede con 13 kilos. Mi opinión, después de haberla usado muchas noches, es que con equipos ligeros, ya sean visuales o astrofotográficos, de hasta 6, 7 kilos, bien, sin contrapeso puedes funcionar, sin problemas. Ahora bien, en cuanto empezamos a ponerle tubos más voluminosos y más pesados, equipos más pesados, la montura te pide a gritos un contrapeso, es que si no, lo acabáis de ver, no puede con ello. Un equipo de 12 kilos como este, que es lo que te pesa un C11, lo pones hacia un lado, en posición también meridiana, y no hace falta mucho viento para que el trípode se nos pueda vencer, para que todo el equipo se nos pueda vencer. Fijaros, aquí estoy haciendo fuerza, muy poquita fuerza, con un dedo no se hace mucha fuerza, y además os digo que es que no me hizo falta hacer mucha fuerza. Vemos, por tanto, que con algo menos incluso que 13 kilos, para empezar, la montura no puede levantar tanto peso si no hay un contrapeso que equilibre todo este asunto. Y luego, pues que es probable que en según qué posiciones, si metes tubos tipo C11 o equipos como el que en Newton más el 80ED que os he mostrado aquí en el vídeo, una ráfaga fuerte de viento o un despiste, un empujoncito, te tira al suelo todo el equipo. Claro, esto, con esta montura AM5 o AM3, os recomiendo que cojáis trípodes pesados. Como es posible hacerlo además, se pueden poner trípodes bien de HEQ5, de patas de acero, obviamente, de Skywatcher, o bien, mejor aún, trípodes de NEQ6. Con un C11, pues sí podrá con él, si le pones una pesa, pero lo veo un poco ya demasiado tubo. Lo veo un poco demasiado tubo para esta montura. Claro, 20 kilos capacidad de carga máxima con una pesa es casi un C14, es que eso es inviable. Eso es inviable. Newtons de 250, pues para foto te diría que no. Para visual vas a andar en la cuerda floja un poco, con bastante inestabilidad, aunque le pongas pesa, porque ya es un pedazo tubo enorme, un Newton 250, aunque sea el F, que es un F4.7, una cosa así, creo recordar. Le va muy bien un Bisac, por ejemplo, de 200, para fotografía, un Chetrien también de 200, le puede ir muy bien, pero andaría con cuidado, es decir, por los motivos que estáis viendo, tanto porque la fuerza del motor tiene un límite, como hemos visto, que no se corresponde con la cifra de fábrica, y porque también, a nivel de vibración, claro, la montura da lo que da, tampoco puede dar mucho más, bastante da, bastante da el aparato, que con solamente 5,5 kilos de peso, y lo que es, ¿no?, muy pequeña, pues nos aguante sin contrapeso un equipo de 5 o 6 kilos, que no es ya un equipo ligero, los hay más ligeros, es decir, ya es un peso un poquito considerable. Mi experiencia es que andemos con bastante más cuidado del que nos dice fábrica que andemos, ¿no? Tener un poquito de cuidado con esto. Yo nunca me cansaré de deciros, no os fiéis casi nunca de los valores de capacidad de carga máxima que dicen las marcas, porque están casi siempre exagerados. Es así, lamentablemente es así, pero bueno, tampoco es mucho problema, rebajas un poco. Yo os aconsejaría rebajar 20-25% de su carga máxima para andar ya, ser más conservadores y andar pues, un poquito mejor, Bien, la montura viene de serie con un mando de control muy sencillo, no es el típico mando de control desde el que puedes hacer los go-tos, alinear con 1, 2, 3 estrellas, meter settings e incluso, luego hablaremos de esto, hacer una puesta en estación con el mando, con la asistencia electrónica que ofrecen este tipo de mandos de control. Es mucho más sencillo que esto, es un mando tipo joystick, que tiene la función de poder manejar la montura hacia un lado hacia otro, con 2 velocidades solamente, una muy rápida, la velocidad go-to, y otra ya velocidad más de observación, más lenta, está bien.
Pero poco más puedes hacer, activar, desactivar el tracking, bien, poco más. Para meterte en los settings de la montura y hacer go-tos con la montura, con esta montura, tienes dos opciones. O usas la aplicación ASI Mount con tu móvil o con tu tablet, o te compras el ASI Air y también manejas la montura con otra aplicación. Bien, está bien, sí, es práctico a veces, pero no me convence demasiado. Evidentemente, por ejemplo, Ioptron, otra marca que fabrica muchos más modelos en monturas armónicas que ZVO, las vende, todos sus modelos armónicos, las vende con mando de control. Porque ¿cuál es el problema? Bien, el mayor problema es la puesta en estación. Claro, si eres astrofotógrafo, pues te da igual. Porque de una manera o de otra o vas a usar el ASI Air, que ya tiene su puesta en estación asistida en el propio controlador, es una opción que te ofrece el ASI Air, ¿no? O llevas tu ordenador y la pones en estación pues con el PHD2 o con cualquier otra aplicación, en fin. Pero o con ordenador o con ASI Air. Bueno, ¿y si eres observador? Claro, es evidente que ZVO ha diseñado esta montura más pensando en el astrofotógrafo que en el observador. Y para mí es un error. Por lo que os comentaba antes, ¿qué pasa? ¿Que no hay observadores que necesiten o les venga genial una montura ligera, precisa y con mucha capacidad de carga? Pues por supuesto que los hay. Y entonces, si yo soy observador, ¿cómo pongo en estación esta montura si no me quiero comprar el ASI Air? Que son unos 300 euros más, claro. ¿Cómo lo hago? Si la aplicación ASI Mount no tiene esta opción de puesta en estación, que se viene a llamar Polar Alignment o Polar Aligned, pues me tengo que buscar la vida un poquito de mala manera. O me hago un Bigurdan, que se puede eternizar si no tienes experiencia, y aunque la tengas va a ser siempre mucho más largo que una puesta en estación asistida con mando de control o con buscador de polar. O hago eso, como decía, un Bigurdan, o al final tengo que usar sí o sí un ordenador. Claro, para poner en estación una montura con ordenador usando, por ejemplo, el PHD2 o cualquier otro programa, tienes que tener un telescopio con una cámara. El ordenador tiene que ver dónde está la estrella. Y por tanto tienes que usar cámara. Puedes ponerla en estación con ordenador el primer día, primera noche, para saber que la montura está perfectamente puesta en estación, y ahora colocarle en su zapata lateral, una zapata hembra para buscadores, le puedes colocar un buscador de polar, pues, para EQ5, por ejemplo. Esto es importante. Solo sirven los que tienen retículos horarios, que es lo más habitual ya hoy en día, ¿no? Que tengan retículos horarios. Es decir, si recordáis, son buscadores de polar en los que tú tienes un círculo con las horas marcadas y hay que colocarlo siempre en la misma posición. Es decir, las 0 arriba, las 3 a la derecha, las 6 abajo y las 9 a la izquierda. Este buscador de polar, como veis en las imágenes, se debe usar, se debe adaptar, evidentemente, con unas abrazaderas pequeñitas y colimables, para que cuando tengamos puesta en estación la montura de forma perfecta hecha con un ordenador, podamos alinear este buscador de la polar ya con el centro del polo celeste. Si puedes usar simplemente el centro. En otro vídeo, creo que fue el vídeo hablando de la NQ6, os mostraba cómo con solamente centrar la polar en el buscador de la polar, es decir, sin importarte colocarla en su lugar exacto, ¿no? Que hay algo de diferencia, obviamente, simplemente la centras en el centro y los go-tos te obedecen. Tienes precisión suficiente para que tengas todo lo que quieras ver en un campo de visión razonablemente amplio. Por tanto, esta es una manera. Si quieres ser más preciso, puedes usar una aplicación, que las hay, que te indican, bueno, tú pones tus coordenadas, la fecha y la hora, y esta aplicación te indica a qué hora debes colocar la estrella polar. En qué franja horaria de ese retículo del buscador de la polar debes meter la estrella polar. Y ahí tienes una forma más precisa de ponerla en estación. Y esta es la única manera, es decir, puedes usar también, como os comentaba antes, como a veces
con solamente centrar la polar en el retículo del buscador de la polar ya tienes precisión suficiente para observar, para encontrar, tal, ningún problema. Pues bueno, puedes ponerte si quieres un buscador incluso 9x50 acodado, y una vez de que tienes bien puesta la montura en estación, con PC o con cualquier otro sistema, colimas, alineas ese buscador para que el retículo apunte justo, coincida con la estrella polar. Ahí tienes unas referencias, digamos, para el observador visual, pues que no le apetece abrir un ordenador, ni tampoco le apetece comprarse 300 euros en el ASI-Air. Prefiere comprarse un buen ocular de 300 euros, por ejemplo, el cual sería mi caso, ¿no? Si yo observo, prefiero un buen ocular que un sistema que me transmita un control de sesión de captura fotográfica. No lo voy a necesitar, ¿no? Bien, esto es lo que no me ha gustado de la AM5 y sobre todo de la decisión de ZVO, ¿no? De decir, mira, me olvido un poco del visual, que se busque la vida como quiera, porque tampoco hubiera sido tan difícil, ¿no? Digo yo, introducir una opción en su aplicación gratuita ASIMount que te permita poner en estación la montura. Como tú tienes tu ojo y estás viendo la estrella, te lo va diciendo, te va indicando. Vete a esta estrella, céntrala lo más posible moviendo solo azimut. Vale, luego vete a esta otra y céntrala lo más posible moviendo solo altitud. Y ya lo tienes. En 7 minutos ya lo tienes hecho. Supongo que es un recurso comercial para obligarte a comprar el ASI-Air, pero es que es una pena. Y por eso digo que, oye, yo, por ejemplo, en mi caso, ya os digo, si sois también visuales, o solo visuales, yo me cogía una Ioptron, no porque sea mejor montura, no las he probado aún, pero simplemente porque te vienen con su mando de control, el controlador, creo que es el Nova 2 Go 2, con el que haces todo, el mando clásico, su pantalla LCD, haces Go-Tos y también pones en estación la montura. Es una diferencia importante. Como digo, para foto te da igual, pero si eres observador, pues no te da igual. Y el que una montura sea ligera, precisa y con mucha carga, no es solamente una herramienta utilizable por astrofotógrafos. También puede ser perfectamente utilizable y con un planteamiento muy coherente por un observador visual. La mecánica me ha encantado. Es decir, así como por ejemplo en monturas pequeñas, como CGM 45, por ejemplo, de Ioptron, o este estilo, que a veces para ajustar la latitud tienes que meter la mano y casi no te caben los dedos, bueno, andas un poco ahí. Con la AM5 esto no pasa. La mueves, la manejas de maravilla, está muy bien pensada además. Los pomos de apriete me han gustado muchísimo, muy bien hechos. El ajuste de azimut no depende de que haya un tetón norte en el trípode, sino que está construido en el propio cuerpo de la montura, es decir, te permite girarla con total libertad. Una vez que la colocas en el trípode, una columna, da igual cómo coloques el trípode, porque luego la montura la puedes girar, ¿no? Mecánica, francamente, muy buena nota. Bueno, pues vámonos al monte a ver cómo es de estable esta montura, a ver cómo es de precisa, cómo se maneja, en fin, a pillarle un poco el pulso. Me la llevé una noche, la que hice la prueba de estabilidad, me la llevé también con mi EQ6. Es una montura con una carga máxima oficial de 18 kilos, pesa 16. La M5 es una carga máxima oficial de 20 kilos y pesa 5. Dije, bueno, pues vamos a ver si hay diferencias o a ver en qué punto se me pone la M5 respecto a la EQ6. Bien, bueno, usé un tubo Newton F5, un tubo Newton de 200 F5 porque ya es un tubo que cuesta algo sujetar, algo largo, con cierta abertura, tal. Bien, bueno, me puse a ver Júpiter con un ocular reticulado y con escala para ver cuánto se me desvía la estrella o el planeta por culpa de las vibraciones, ¿no? Esto se ve muy bien. Si tiene escala este retículo en el ocular, bien, con 222 aumentos es lo que me daba, y mi sensación al ir enfocando con el Newton en la M5, luego quitar el Newton, ponerlo en la EQ6 y enfocar en la EQ6, con la misma fuerza de tacto con la que tú atacas el enfoque, habitualmente ahí notas ya mucho, me dio la sensación de que estaban muy parecidas.
muy parecidas, quizás incluso un poco más estable incluso la M5 que la EQ6. Obviamente la M5 con una pesa de 5 kilos en esta prueba, y claro, la EQ6 pues con lo que uso para contrapesar, que le hace falta 2 pesas de 5 kilos. Bueno, el valor es fantástico. Es decir, que una monturita de 5 kilos me esté dando un rendimiento tan alto, e incluso puede que algo mejor, no llega a ser una EQ6R en mi opinión, ahí andaría entre EQ6 y EQ6R, me dé este rendimiento, pues es que es fantástico, francamente es que es fantástico. Sin embargo, claro, el que un equipo sea muy ligero, aquí el trípode tiene algo de culpa, todo hay que decirlo, a veces te fastidia de la siguiente manera. Si tienes un tubo peleón de meter con Milano de 3 pulgadas, que es algo a veces más difícil de encajar bien que la Milano Vixen, un tubo largo y pesado, que tampoco lo controlas con tanta precisión como un tubo ligero, obviamente, a veces, nos pasa a todos, pues pierdes un poco la línea al estar metiendo la cola de Milano con el tubo, claro, y bueno, se te atasca un poquito, lo corriges enseguida y acabas metiéndolo sin problemas. Esto lo haces con una EQ6, la EQ6 ni se menea. La M5 se levanta un trípode. O sea, no es que se mueva, es que a mí me ha pasado, a nada que te despistes, estás levantando toda la montura. Por tanto, la puesta en estación, tal cual, quizás conviene hacerla después, en fin, esto no nos gusta esto, ¿no? Hay que intentar evitarlo, ¿no? Y esto fue, pues, prácticamente el único problema que le puedo ver, así, al montar la montura, al estar usándola en el monte y tal. ZVO sí que aquí ha estado lista y ha hecho un diseño de pilar, de extensor de columna, que yo lo usaría siempre. Claro, la M5 es tan pequeña que ahí separas poco el tubo de su eje central de la base, por tanto tienes más posibilidades de que el tubo te pegue con una pata del trípode. Si el tubo tiene 1 metro o un poco más de 1 metro, es probable ya que te toque con la pata del trípode. Por eso recomiendo usar siempre el extensor de columna PE200. Bueno, siempre, si tienes un tubo corto, evidentemente no, pero si tienes varios tubos o un tubo un poquito largo, te recomiendo siempre usar el extensor de columna. Bien, lo ha diseñado también que permite colocarle trípodes incluso de EQ6. Hay que hacer una modificación un poquito, bueno, personal. Luego os explico un poco cómo va, de EQ6 y también trípodes de HEQ5 con tetón en la propia base, con tetón que no puedes desmontar, que no puedes desenroscar. Con trípodes de HEQ5, NEQ5, NEQ3 son los mismos. En Skywatcher el trípode de HEQ5 es igual que el de NEQ5 y que el de NEQ3. Lo colocas muy sencillo. Viene con 2 adaptadores, uno ancho y otro estrecho. Para colocarla en trípodes de HEQ5 se coloca el adaptador estrecho y ahí lo metes todo. El tetón encaja, hay un hueco especialmente hecho para el tetón norte, encaja, aprietas y listo. Con HEQ5 aprietas y listo porque usa la misma rosca. La varilla central roscada del trípode de HEQ5 es una varilla de métrica 10. Y la rosca hembra de estos soportes de ZVO, de la montura o del extensor de columna, son también de métrica 10. ¿Cómo hacerlo si quiero adaptarla en un trípode de NEQ6? Pues lo estáis viendo en las imágenes. Fijaros, lo primero es preparar el trípode y es muy sencillo, quitarle, desenroscarle el tetón norte. Tiene que quedarnos la base del trípode de EQ6 totalmente lisa, sin el tetón, porque es un tetón más grande y además porque tiene su tuerca para fijarlo y esa tuerca ya golpea con la base del extensor de columna. La operación es muy sencilla. En lugar de colocar este adaptador, estos adaptadores circulares de color gris metálico que tienen, como os decía antes, 2 modelos, uno grande y otro más pequeño, en lugar de colocarlo en su posición natural, que es externa, que sobresalga, para que luego se introduzca en el hueco que tiene la base del trípode, esto da también algo más de solidez, hay que decirlo, ¿no? En el lugar de hacerlo de forma externa, hay que meterlo por dentro del extensor y adaptarlo de esa manera. Para meterlo por dentro, evidentemente, tienes que desmontar una pletina que hace de base de este extensor de columna y ahora sí que puedes adaptar internamente ese adaptador ZVO redondo, el pequeño.
como está puesto por dentro, ya no va a golpear con el trípode de la Q6. Porque claro, el trípode de Q6 tiene un rebaje que no coincide con estos adaptadores. Es un rebaje mucho menos profundo que el rebaje que tienen la base de los trípodes de HQ5. Por ese motivo hay que ponerlo en el interior del extensor de columna. Bien, ya tenemos una rosca, vale, está un poquito más alta, como está introducida en el interior, está un poquito más alta, pero esto solamente nos va a obligar a usar un tornillo algo más largo. Un tornillo de métrica 10. Por tanto, hay que quitar la varilla roscada original de los trípodes de Q6, que es métrica 12, y que no nos va a servir por este motivo, obviamente, y sustituirlo por un tornillo de métrica 10 de la longitud pues que tú quieras. En mi caso, yo diría que con 70 milímetros vas bien de longitud. Hexagonal o cabeza Allen, es igual. Una buena arandela de acero inoxidable grande y lo aprietas con fuerza y te queda pues bastante bien, te queda muy bien, la verdad. Hay que apretar con fuerza porque como no tienes el límite del tetón norte, la posibilidad de giro es más alta. Así que esto es francamente una buena decisión, porque un trípode tan ligero como el trípode TC40 original de la ZVO AM5 o AM3, pues para mí es demasiado ligero. Es decir, yo soy de la opinión, también luego ya habrá gustos, ¿no? Pero en mi opinión yo creo que un trípode de fibra de carbono es perfecto para un ornitólogo, para un fotógrafo, hacer reportajes, para fotografía más convencional. Vas al monte haciendo fotos con la mochila, bien, vale, un trípode ligero, perfecto, pero no para astronomía. En astronomía que la base tenga peso es muy importante. Y colocarle un trípode a esta montura de Q6 con patas de acero de 2 pulgadas de diámetro en lugar del trípode que viene original, que bien, está muy bien, pero te pesa nada, pues claro, le das mucha más solidez con trípodes pesados que con estos trípodes de fibra de carbono, ¿no? Es un poco mi sensación y mi opinión, francamente. Considero que es una muy buena mejora colocar la M5 en un trípode ya sea de HQ5, también vas a ganar, o mejor aún, de NQ6. Bueno, yo como tengo un colchón en la furgoneta, pongo ahí los tubos o monturas sin sus cajas y tal, y van perfectas, pues como una persona, es decir, acolchados, ningún problema, ¿no? La llevaba montada entera, montura, extensor y trípode. Oye, que lo sacas con una mano, estás sacando todo el equipo ya montado con una mano. Esto, bueno, pues es que la comodidad francamente es extrema, ¿no? Pesa muy poco este equipo. Y así estuve un buen rato observando Júpiter, haciendo algunos go-tos, y te das cuenta de que sí. Es decir, en cualquier velocidad, coges cualquier motor, le das para un lado o para otro tal cual, y el backlash es cero. Paras y eso se para. Arrancas y eso se mueve. Es prácticamente matemático el funcionamiento, es decir, sí que es cierto que notas la ausencia absoluta de juegos muertos, ¿no? Esto es así. La velocidad GoTo es más rápida que la habitual en otras monturas, lo cual está bastante bien, ¿no? Pero sí que hubo algo que a mí bueno, pues la verdad es que molesta bastante, obviamente. Como la he usado prácticamente siempre con la aplicación AsynMount en el móvil, me perdía a veces la conexión. En algunas ocasiones se perdía y volvía a conectar automáticamente, ella sola, y en otras se perdía y tenía yo que reconectar manualmente, ¿no? Incluso la mandé al servicio técnico por este motivo, para asegurarme, ¿no?, de que si era un problema de mi móvil o la montura o del emisor wifi, yo pensaba que era la montura. Al técnico no le falló nada. Llegamos a la conclusión de que era un problema de mi conexión, bueno, pues de mi móvil, que la verdad tiene algunos años también. Y no sé, pues me tendré que plantear cambiar de un teléfono móvil por estas cosas quizás. Pero bueno, fue algo que hay que prestar un poquito de atención, vigilarlo, a ver cómo funciona, a ver cómo va, ¿eh? Bien, pues en cuanto a los autoguiados se refiere, lo que os decía antes, al principio del vídeo, creo recordar, no es verdad que estas monturas armónicas no necesiten ser autoguiadas. Es decir, son muy precisas, de acuerdo, tal, pero tienen error periódico,
o sea, en ese sentido no es perfecta, y pues por lo tanto hace falta autoguiar. Siempre que vayas a autoguiar, mi consejo es que le pongas una pesa. Y que también, sobre todo, por mucho que parezca que el eje de declinación no hace falta tampoco contrapesar, ojo, ¿no? Pillar el centro de gravedad con la mano, con los dedos, te pones un cachito de cinta aislante blanca o cualquier marca que tú prefieras y así sabes dónde está más o menos el centro. Es evidente, el motor va a trabajar mejor por mucha fuerza que tenga, ¿no? Si el tubo está bien contrapesado. Aún y todo, dije, bueno, ya que ZVO dice que sin contrapeso se autoguía muy bien con equipos ligeros, pues hice la prueba. Y efectivamente, con tubos ligeros, con este equipo que os estoy comentando, oye, me estaban dando errores más o menos entre 0,8 y 0,9 segundos de arco. Se puede mejorar, evidentemente. Yo no soy un gran autoguiador, esto ya os lo adelanto, pero es un dato muy majo. Un poco mejor que los valores que me daba la Ioptron GEM 45, por ejemplo, y desde luego mucho mejor que los valores que me da mi EQ6, que también está un poco muy trotada. En este sentido te dabas cuenta que la AM5, pues sí, oye, es fina, en autoguiado por supuesto que sí, ¿no? En cuanto a pesos máximos para autoguiar, hay que irse un poco menos, lo que dice ZVO, igual que en visual. Yo creo que esta montura es perfecta para un equipo de 8 kilos, con pesa, de 7 kilos, 8 con pesa para autoguiar, bien. Sí que es conveniente, necesario, en astrofotografía hacer una muy buena puesta en estación. Como no hay buscador de polar, pues bueno, o nos buscamos la vida con ese sistema que os he mostrado antes, que no trabajan mal los buscadores de polar. O sea, un buscador de polar bien colimado, bien puesto, te hace buenos guiados, eso es así. Se ha trabajado así y se seguirá trabajando así durante muchos años, ¿no? Pero qué duda cabe, a esta montura le pones un asistente preciso de puesta en estación, como es el ASI-Air, o como pudiera ser el Polemaster, o como puede ser, si tienes experiencia en ello, el PHD2, haces una buena puesta en estación y la montura te va a guiar muy, muy, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias como siempre por vuestro interés. Recordad que somos la tienda observarelcielo.com, que podéis visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y como siempre, nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.